El rey había muerto. Judá se sumía en el miedo y nadie sabía lo que vendría después. Fue en ese escenario que Isaías entró en el templo, no en busca de respuestas, sino de auxilio. Y allí, en el silencio del santuario, los cielos se rasgaron ante él. El trono de Dios estaba por encima de todo. Serafines volaban en círculos. La gloria quemaba el aire, y una brasa viva tocó sus labios. Entonces vino la pregunta: ¿a quién enviaré? Isaías respondió, sin comprender el peso del llamado. Desde ese día comenzó a ver cosas que nadie más veía. Un niño naciendo de una virgen, un rey llamado príncipe de paz, un siervo siendo golpeado, rechazado y luego resucitado. Todo eso antes de que ocurriera. Todo eso escrito con sus propias manos. Lo que él vio era demasiado real para ser ignorado y demasiado distante para ser aceptado. Pero ¿cómo puede alguien describir la cruz antes de que exista? ¿Cómo puede un hombre escribir el Evangelio siglos antes del nacimiento del Mesías? Algunas visiones no pertenecen al tiempo y algunas palabras atraviesan generaciones hasta encontrar a quien las escuche. Es aquí donde vuelven a ser oídas, en el Valle de la Redención. La muerte del rey Usías sacudió los cimientos de Judá. Tras décadas de estabilidad, la nación se hundía en el miedo, la corrupción y el caos. Sin liderazgo, el pueblo se dividía, las alianzas políticas se volvían frágiles y el riesgo de invasiones aumentaba cada día. En medio de esta crisis, Isaías, aún joven y perteneciente a la línea sacerdotal, cargaba con inquietudes profundas. Veía el declive espiritual del pueblo, sentía el peso de la incertidumbre, pero aún no sabía qué hacer con esa carga. Fue en medio de esa desesperación que entró en el templo, no por deber religioso, sino por necesidad. Buscaba alivio, dirección, alguna respuesta. Pero en ese lugar ocurrió algo inesperado. El templo tembló, el aire cambió y los cielos se abrieron ante sus ojos. Vio el trono de Dios, elevado, imponente, rodeado de humo y gloria. Serafines volaban alrededor, cubriéndose el rostro y los pies, clamando con voces que hacían temblar el suelo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías, abrumado por el asombro y la culpa, cayó. Reconoció su impureza, no solo como individuo, sino como parte de un pueblo que se había alejado. Entonces, uno de los serafines se acercó. Llevaba una brasa viva en las manos, tomada directamente del altar. Sin decir palabra, tocó los labios de Isaías. El dolor fue real, pero allí, en ese instante, fue purificado. Su pecado fue quitado, su voz restaurada para algo mayor. Poco después, la voz del propio Dios resonó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no preguntó los detalles, no negoció, simplemente respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero el llamado no vino con promesas fáciles. Dios dejó claro que el pueblo no escucharía, que los corazones estarían endurecidos, que los ojos permanecerían cerrados. La misión de Isaías sería anunciar, aún sabiendo que sería ignorado, profetizar, aún frente al desprecio. Aún así, aceptó, porque quien ha visto el trono, quien ha sentido la brasa, quien ha oído la voz, ya no puede vivir como antes. Isaías había aceptado el llamado, pero la misión no sería fácil. El pueblo de Judá estaba sumido en el orgullo y la incredulidad. Las autoridades religiosas y políticas trataban las palabras del profeta con desprecio, y la nación caminaba lentamente hacia el juicio. Aún así, Isaías permanecía firme, llevando dentro de sí la voz que lo había comisionado.
Fue entonces cuando recibió un mensaje que parecía imposible de proclamar. En medio del colapso moral de la nación, Isaías anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. El nombre del niño sería Emanuel, Dios con nosotros. No era solo una esperanza poética, era una promesa literal. Dios vendría a habitar entre los hombres. Pero el mensaje no terminaba allí. Isaías declaró que ese niño sería llamado Consejero Maravilloso, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Un reino sería establecido, no por espadas, sino por justicia y verdad. La luz nacería donde solo había tinieblas. La restauración vendría del vientre de una mujer, y no de los tronos humanos. Pero al escuchar esto, el pueblo se burló. Los líderes rieron. Llamaron a Isaías lunático, visionario, soñador. Nadie quería oír hablar de un rey que nacería de una virgen. Nadie aceptaba que la salvación pudiera venir de algo tan improbable, tan contrario a la lógica de los hombres. Isaías sentía el peso del rechazo. A veces, ni siquiera él comprendía del todo lo que estaba anunciando. Las visiones venían con fuerza, pero el entendimiento llegaba poco a poco. Aún así, seguía adelante. Escribía, predicaba, soportaba el desprecio, porque aunque no lo comprendiera todo, sabía que era real. Las palabras que salían de su boca no pertenecían a su tiempo, pero él lo sabía. Algún día encontrarían a quienes estuvieran listos para escuchar. Con el paso de los años, las visiones de Isaías se volvieron más intensas y más dolorosas. Ya no veía solo promesas lejanas, veía sufrimiento, no el de un pueblo entero, sino el de un hombre, un solo hombre. Ese hombre no era un rey en gloria, ni un líder en triunfo. Era alguien común a los ojos del mundo, pero cargado con algo eterno. Isaías lo veía siendo rechazado, golpeado, humillado, un siervo silencioso, desfigurado hasta el punto de no despertar deseo alguno. Fue traspasado, aplastado, herido de forma brutal, y aún así no respondía. La escena era sombría, pero lo que más conmovía a Isaías no era el dolor del siervo, sino el motivo. Con cada nueva visión comprendía más. Aquel sufrimiento no era merecido. Ese hombre cargaba culpas que no le pertenecían. Llevaba sobre sí el dolor de otros. Soportaba la ira que correspondía al pueblo. Era como si todo el juicio de Dios fuera colocado sobre ese único cuerpo. Isaías temblaba al escribir. Las palabras llegaban con claridad, pero su corazón pesaba. No conocía el nombre del hombre. No sabía cuándo vendría, pero sí sabía lo que aquello significaba. El justo sería tratado como culpable, para que los culpables pudieran ser vistos como justos. Aunque no tuviera todas las respuestas, lo registraba todo, porque, aún sin comprender el final, sabía que esa historia debía ser contada. Después de ver al siervo sufrir, Isaías pensó que todo terminaría allí, con dolor, rechazo y muerte. Pero entonces vino algo que no esperaba. En medio de las tinieblas de aquella visión, surgió una nueva escena. El mismo hombre, ahora vivo. El siervo, antes aplastado, ahora estaba en pie. Había marcas en su cuerpo, sí, pero ninguna vergüenza. No solo había sobrevivido, había vencido. La muerte no lo retuvo, la tumba no lo contuvo. El juicio había pasado, y el hombre que cargó con la culpa ahora llevaba gloria. Isaías veía a ese hombre mirar hacia atrás y contemplar lo que había conquistado. No lamentaba el sufrimiento. Al contrario, parecía satisfecho. Y entonces vino la frase que ardería en la memoria del profeta: verá el fruto de su sufrimiento y quedará satisfecho. Esta no era solo otra profecía, era la revelación de lo imposible. Un justo que muere por los injustos y luego resucita para verlos libres.
Isaías comprendió, con un nudo en el pecho, que lo que estaba escribiendo no era solo una advertencia para su tiempo. Era evangelio, era buenas nuevas. Siglos antes de que se levantara una cruz, él ya hablaba de redención. Las palabras venían de lejos, pero su destino aún estaba por llegar. Las visiones de Isaías se encadenaban como piezas de un mismo enigma. Vio el comienzo, vio el sufrimiento, vio la resurrección y al final comprendió. No eran fragmentos sueltos, todo apuntaba a una sola verdad. Emanuel, el niño prometido, y el siervo aplastado por la culpa, eran el mismo. En la última revelación, Isaías ya no ve guerra, ni juicio, ni multitudes en furia. Ve consuelo, ve sanidad, ve a un pueblo siendo restaurado y entiende por fin que todas las palabras que pronunció, incluso aquellas que no comprendió del todo, convergían en un solo nombre. Un Mesías que vendría no solo para gobernar, sino para redimir. No conocía su rostro, no sabía el tiempo, pero sabía que ese hombre existiría, que pisaría la tierra, que cargaría con los dolores de muchos y traería reconciliación entre el cielo y los hombres. Y aunque fue ignorado por su generación, Isaías no dejó de escribir, porque sabía que sus palabras no pertenecían a su propio tiempo. Había visto el Evangelio, siglos antes de la cruz, siglos antes de los evangelistas, y aunque no conocía el nombre, Isaías ya conocía la misión. Por eso, no terminó su jornada con dudas, la terminó con certeza. La palabra que lo llamó jamás volvería vacía. Todo lo que fue prometido se cumpliría, y todo lo que él vio algún día sería reconocido por todos. Isaías vivió en una era de oscuridad, rodeado de incredulidad, rechazo y caos. Pudo haberse silenciado, pudo haberse rendido a la lógica de los hombres, pero eligió continuar, no porque lo entendiera todo, sino porque confiaba en aquel que lo había llamado. Vio un trono cuando todos solo veían inestabilidad. Vio a un niño cuando el pueblo esperaba a un rey con espada. Vio a un siervo sangrando cuando nadie siquiera reconocía culpa. Y vio vida donde solo había muerte. Isaías fue rechazado en su tiempo, pero escribió para los tiempos venideros. Habló de un Mesías antes de que el Mesías llegara. Describió la cruz antes de que la cruz existiera y anunció redención mucho antes de que el mundo la deseara. Hoy, siglos después, aún somos alcanzados por las palabras de aquel hombre, porque lo que él vio atravesó generaciones. Y quizá esta sea la pregunta final: si Isaías fue capaz de creer en algo que aún no había sucedido, ¿qué nos impide creer ahora que todo se ha cumplido? Porque hay promesas que no envejecen y hay palabras que no mueren. Algunas siguen resonando en aquellos que pasan por el valle de la redención.